Bueno, Eguerdión, Jon. Guardián. Hoy tenemos con nosotros a Jon Echeverría. Jon es navarro de Txarri Aranaz. Él estudió en Lein. Evidentemente ya se notaba que tenía una vocación emprendedora, aunque tú has ido más hacia el mundo de la inversión. Tras pasar durante un tiempo, estuviste unos años en el programa de aceleración del Basque Culinary Center y en esos años ya estabas invirtiendo en startups por tu cuenta, ¿verdad? Sí, justo fue un poco paralelo, ¿no? O sea, primero... Llegaste a invertir en 17. Sí, así es, sí, sí. Personalmente, Sí. entiendo que con cierta tendencia hacia el mundo gastronómico, ¿verdad? Bueno, había una parte importante que venían del sector foodtech, agrotech, restauración digital, pero no todos. No exclusivamente. Y bueno, luego cuando te diste cuenta de que ya estabas muy metido en el ajo inversor, te juntaste con otros cuatro, bueno, con otros tres personas con un perfil, imagino que muy parecido al tuyo en ese sentido, ¿no? Y montasteis un vehículo de inversión. Sí, así es, sí, Luego sí. te voy a preguntar por las ventajas y demás, que lo que ha derivado al final en Draper Bay One, ¿no? La sociedad en la que eres socio actualmente, ¿verdad? En Draper B1 tal cual no soy socio porque soy socio más de Unitatea Capital, que es el fondo Presid, ¿vale? Pero en Draper al fin y al cabo ahora estoy más como empleado, ¿no? Al fin y al cabo ayudándoles en las inversiones más en la etapa SID, ¿no? Ajá. Vale. Bueno, una vez presentado, John, tú eras joven cuando empezaste a invertir. No sé, cómo se produce ese fenómeno? Bueno, al fin y al cabo es cuestión de en qué ecosistema o mundo te empiezas a mover, ¿no? Al fin y al cabo creo que mi primera inversión la hice aproximadamente con 25 años, la primera startup, creo que fue, bueno, en 2016, sí, 24, 25 años, ¿vale? Ahí estaba trabajando, ¿no? Como manager del programa de aceleración de Culinary Action, que es el programa de aceleración un poco del Basque Culinary Center, ¿vale? Para acelerar en su momento startups dentro del vertical foodtech, agrotech y restauración digital. Y ahí cuando estoy al fin y al cabo, ¿no? Inmerso en, oye, diseñar, desarrollar un programa de aceleración, estar en torno a 20, 22 startups cada año, ayudarles en su programa, ¿no? Desde la fase de idea o ya fase más de MVP a conseguir ciertas ventas y ya cierta atracción, ¿no? Y escalabilidad, incluso a ayudarles a cerrar las primeras rondas de inversión, pues al fin y al cabo ahí surgen oportunidades naturales y no solamente dentro de la propia aceleradora, sino al fin y al cabo en todo el ecosistema que empiezas a generarte en torno a ti, ¿no? A través de diferentes ferias, eventos importantes en España, como el 4Years for Now en Barcelona, el South Summit en Madrid, el Viventure en Bilbao, ¿no? Al fin y al cabo, oye, pues te vas conociendo a otros inversores, conociendo otros programas de aceleración, otras startups te presentan a otras startups, ¿no? Y al fin y al cabo, pues en ese camino surgen oportunidades que decido pues empezar a diversificar mi capital, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese capital, por cierto, John, porque tantas inversiones, o es que no invertías dinero, ¿cómo ha sido un poquito esa? Sí, no, pues al fin y al cabo hacía mis primeras inversiones de los ahorros que iba teniendo, ¿no? Al fin y al cabo, oye, cada año pues decidía más o menos qué porcentaje del total de mis ingresos, pues diversificarlos para inversiones en startups, que en su momento era una estrategia muy, muy agresiva desde la perspectiva de que era un gran parte de mis ahorros las que iban a inversiones en startups, ¿no? Que es justamente... Gran parte teniendo en cuenta tu juventud y que lo hacías con los ingresos de tu trabajo, entiendo que gran parte estamos hablando casi del 100%. ¿No? Sí, muy cerca. Te diría que estaría en un 80%, ¿no? Digamos que el Muy joven, el joven de 25 años normal se compra un piso, sí, como mucho, si yo me puede, lo he comprado un poquito más tarde. y tú invertías en startups. Sí, porque al final para mí, yo como lo cogí, ¿no? O sea, yo tenía muy claro desde el principio casi que mi mundo, más que de emprender, que esto no lo sé si volveré a emprender, ¿no? En el futuro como lo he hecho quizás en el pasado,
pero sí que tenía muy claro que mi camino iba más hacia el mundo de la inversión, hacia el mundo del venture capital, ¿no? Entonces, yo lo cogí como un proceso de aprendizaje. Al final, ¿no? Si en ley nos enseñan algo, ¿no? O nos forman en algo, es que, oye, que learning by doing, hay que aprender constantemente, todos los días, todas las semanas, todos los meses hay nuevos retos. Y al fin y al cabo, el hecho de retarte a ti mismo, pues es parte importante del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es cuando empecé a aprender oye, soy consciente, al principio no tanto, pero después sí, de que invertir en startups tiene un altísimo riesgo, ¿no? Y yo decidí que era como un máster para mí, ¿no? Es decir, qué mejor manera de aprender a invertir para el futuro ser parte de un fondo de inversión que invirtiendo el capital que tenía en startups con altísimo riesgo en etapas muy tempranas con un alto porcentaje de fracaso, ¿no? Pero yo me lo cogí como, oye, es el momento quizás de muchísimo riesgo, ¿no? Pero es el momento que realmente puedo permitirme, ¿no? Todavía estando en casa con mis padres, ¿no? O sea, todavía teniendo un entorno un poco cómodo de no gastos muy altos, pues poder tomar la decisión de parte de mis ahorros, gran parte, en torno a un 80%, casi, me acuerdo, de diversificarlo en inversiones, ¿no? Y en concreto en startups. Y en ese caso yo no utilizaría la palabra diversificar, ¿eh? Teniendo en Bueno, para cuenta... mí, sí, para mí era diversificar ya de por sí y decidir pues, invertir en unas 15 o 20 compañías, ¿no? Que era poner pues, bueno, las cestas, o sea, los huevos un poco en diferentes cestas. Porque el 20% que te quedaba, que lo hiciste en una cuenta vivienda o... Sí, pues bueno, entre una cuenta vivienda y un pequeño plan de pensiones por si acaso, poco a poco, pues al final decidí y luego por suerte... Productos hiperseguros, pero solo el 20%. Sí, sí, a ver, luego es verdad que a lo largo de los años, pues al fin y al cabo, cuando tu posición económica va mejorando, ¿no? Al fin y al cabo, ese porcentaje va disminuyendo respecto a los ahorros, ¿no? En sí. Y luego es verdad que por suerte, pues al fin y al cabo, bueno, para bien o para mal, las startups tienen una cosa buena, ¿no? Y es que es una inversión que en principio se considera no líquida, me refiero a otro tipo de inversión, como por ejemplo la inversión en bolsa, ¿no? Es decir, que tú, si tienes X capital, tú puedes decidir, pues, de un día para otro, ¿no? Y hoy en día con las plataformas que tenemos, de un día para otro, y decidir cerrar todas las posiciones y recuperar ese dinero y llevártelo, o sea, devolvértelo como a tu cuenta corriente, ¿no? Pues en esta ocasión lo que me sucedía era que los procesos no eran tan fáciles, pero tuve la oportunidad de poder liquidar algunas posiciones con ciertos múltiplos que al fin y al cabo me habían ayudado, pues por lo menos a recuperar lo invertido y con ciertos beneficios, pequeñitos, muy pequeñitos, pero que eso incluso me estaba ayudando a reinvertir ese propio dinero que yo iba obteniendo las primeras ventas, pues en nuevas compañías, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es una estrategia, oye, de muchísimo riesgo que no le recomiendo siempre a nadie, ¿no? Pero que al fin y al cabo yo también lo tomé como una etapa educativa de aprendizaje, que también es importante, no por nada, y siempre al fin y al cabo yo he pasado por diferentes entidades universitarias educativas, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre he tenido claro que la mejor inversión para mí en ese momento era aprender haciendo realmente en un mundo en un mundo muy canibalismo total oye, riesgo total, puedes perder todo el dinero que has invertido, pero la cuestión del aprendizaje también lo considera como muy fundamental, ¿no? Para este momento. Vale, has comentado que empezaste a... José, perdón, te he perdido en un momento. te, de- te Ahora, dec- te decía que comentabas que habías empezado a reinvertir, es decir, que hubo primeros exits, ¿no? sí, bueno, a ver, o sea, exit, ¿no? A día de hoy, tal y como nosotros, que yo ahora trabajo en un fondo de inversión, tal y como entendemos ahora el concepto exit, realmente no eran exit, me refiero, sí que eran éxitos de un múltiplo pues, por 1,8, 2,4, 1 por 3, que no son realmente como el exit puro que un inversor debe conseguir para que una compañía le pueda devolver todo el capital invertido, ¿no? en una sola, o sea, en todas las startups, en ese sentido. Pero sí que bueno, me permitían, oye, ir recuperando un poco, ¿no? Lo invertido. Sí, sí.
Y estas empresas en las que invertías, estas startups, imagino que algunas serían las que tú veías como trabajador del Basque Culinary Action, ¿no? Es decir, ahí veías muchas startups y tal, y algunas te gustaban y hablabas con los socios, con los promotores y bueno, les preguntaba si estaban ya aceptando dinero y si era el caso, pues te metías como socio. Entiendo que Sí, sería, ¿no? En muchos sí. casos. Mm. Hubo algunos casos y luego la mayoría de los casos eran más, oye, mentores o emprendedores que yo identificaba que podían ser interesantes, ¿no? Para dar una formación, para mentorizar a las startups que nosotros estábamos incubando, acelerando, ¿vale? Pues traerlos, ¿no? Como ponentes al final. Y en ese sentido es verdad que empezamos a generar una comunidad muy importante de emprendedores, de gente que venía del mundo incluso de la inversión, en torno a lo que es el programa de aceleración, y al final empezaba a invertir en las startups que ellos mismos fundaban, ¿no? Porque al final, oye, pues generábamos al final entornos de amistad que me decían, oye, voy a abrir una ronda de inversión yo también, oye, si quieres invertir, pues estamos abiertos, ¿no? A poder darte la oportunidad, ¿no? Y muchas veces empezó todo así. Incluso te diría, ¿no? que uno de los socios a día de hoy, bueno, varios socios, pero un founding partner de Unitatea Capital, ¿vale? Que es el vehículo Presid, viene de todo lo que en su momento generé yo en torno al ecosistema del Basque Culinary Center, ¿no? Que era un fundador de una startup que luego fue adquirida por otro player más grande del ecosistema español, que luego a la vez lo adquirió Globo, ¿vale? Entonces, en ese camino, pues al final tú vas conociendo a tantas personas que incluso luego ellos mismos me presentaron a otras personas que a día de hoy también son inversores en el fondo Presidio Unitatea, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo el ecosistema es tan pequeño que yo siempre he dicho que al final nunca sabes una persona que conozcas hoy lo que te va a dar, y espero no quitar, ¿no? Por lo menos darte en los próximos años, ¿no? Y toda mi mentalidad siempre ha estado un poco alrededor de eso, ¿no? Es decir, invertir recursos económicos en invertir en startups, sí, para que me den por lo menos lo recuperado y sacarle X múltiplo pues de un 7-8% anual, si es posible, ¿no? Pero a la larga, al final era más de, oye, errores que yo he ido cometiendo, incluso cuando he invertido, pues el no cometerlos ahora, cuando estoy trabajando desde un fondo de inversión, pues nos pueden ayudar a evitar invertir recursos en una compañía que quizás a la larga pues no nos dé ningún múltiplo y que incluso cierre, ¿no? O conexiones con personas que me están atrayendo pues nuevos inversores para nuestros fondos, o que me presentan startups para invertir desde nuestros fondos, y siempre que viene, ya sabes, de un contacto más cercano, pues al fin y al cabo el filtrado que ellos aplican también sirve para nosotros, ¿no? Ya de un primer filtrado más sencillo, pero al fin y al cabo todo es, oye, el mundo es muy pequeñito, ¿no? Y siempre me ha dado la oportunidad pues de viajar por todo el mundo, de conocer a muchas startups, incluyendo a nivel internacional, y que luego al fin y al cabo terminemos de invirtiendo en una startup de Chile o en una startup de Estados Unidos, ¿no? Y todo desde una visión de, oye, empezar a invertir, ¿no? Algo de capital en startups. Sí, sí. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu trayectoria, John, y es lo claro que tenías desde el principio que lo tuyo era invertir y no emprender. Bueno, al principio la visión era emprender, ¿no? Pero realmente, no por nada, pero emprender es muy complicado, ¿no? Al final es una montaña rusa, donde primero tienes que encontrar que tratar de buscar un mercado lo suficientemente grande, ¿no? Para generar algo lo suficientemente escalable, ¿vale? Que es al fin y al cabo lo que te piden la mayoría de los inversores. Y después de varias experiencias como emprendedor en modo muy pequeñico, de País Vasco, Navarra, ¿no? Al fin y al cabo ahí trabajando un poco en diferentes sectores, me di cuenta de que yo no me veía preparado para emprender a lo grande, ¿no? O sea, no me veía preparado para ser capaz de construir una compañía muy, muy grande, que tuviese la capacidad de tener a un gran equipo y a tener la capacidad de convicción de convencer a muchos inversores, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de empezarlo a la inversa, ¿no? Es decir, empiezo a invertir, empiezo a aprender de cómo otros emprendedores trabajan, de cómo otros emprendedores hacen escalar sus negocios, ¿vale? De qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer.
Y después, en la medida en que fui escalando, pues primero al vehículo Presidio Unitatea y después a Draper, ya como un vehículo más una gestora de fondos, etc., pues ahí es un poco, nunca diré que voy a volver a emprender, porque quizás en el futuro, pues igual vuelva a emprender, pero será en un momento donde yo me considere que estoy preparado para liderar una compañía, por supuesto con otros socios, ¿no? Pero es un poco a la inversa. O sea, mi modelo formativo, etapa educativa, educativa me refiero a todo el aprendizaje que yo he ido haciendo, es un poco a la inversa. Y John, en un momento determinado, ya con 17 startups ya detrás, ¿no? Decides crear un vehículo inversor. ¿Por qué ese paso? Bueno, al final, porque lo que nos dábamos cuenta cuando éramos pequeños business angels es que no llegábamos a buenas oportunidades de inversión a nivel de España, porque muchas veces era muy difícil que yo como business angel tuviese una red lo suficientemente amplia para llegar a oportunidades que estaban surgiendo cada día en Madrid, en Barcelona o en Valencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Que al final y al cabo me daba cuenta de que para cualquier fondo de inversión, incluso un business angel, la clave está en la calidad de su deal flow, ¿no? Y al fin y al cabo yo me centraba en, oye, ¿cómo tengo que ser, o sea, cómo puedo llegar a captar cada vez deal flow de más calidad, ¿vale? O sea, cuál es el camino más corto y el más largo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos saber cuál es un poco la vía que tengo que escoger, ¿no? Y ahí, en la medida en que vas conociendo a gente, lo que te vas dando cuenta es que al final si te unes a perfiles como el tuyo, que también están invirtiendo, que también son emprendedores, que están en otros ecosistemas, pues como por ejemplo en Barcelona, en Valencia, pues era más probable que tuviésemos la capacidad de captar deal flow de más calidad, ¿no? Y es a partir de ahí donde surge al fin y al cabo Unitatea Capital y desde donde el cual empezamos a empezar a gestionar pues un poco el patrimonio personal de un total de 35 personas, todos muy en torno al ecosistema de emprendimiento en España, por lo menos, en diferentes comunidades autónomas y trabajando pues, en startups o en aceleradoras o incluso en corporaciones, ¿no? Entonces, es a partir de ahí donde surge todo. Vale, pero ahí sois 4 socios. Somos en total 5 socios, incluyéndome a mí, ¿vale? 4 de ellos a día de hoy, bueno, 3 de ellos a día de hoy viviendo en Valencia, incluso uno de ellos entre Valencia y Madrid, y el cuarto, o sea, el quinto, en este caso quitándome a mí mismo, estaría también en Madrid. Ajá. O sea, controláis perfectamente Valencia, Madrid, Euskadi. Sí, sí, Euskadi, Navarra, luego yo llevo un poco toda la zona norte, ¿no? Y luego también tenemos varios inversores del fondo que están en Barcelona, que también es un ecosistema clave. Vale, entonces, por una parte estáis los socios que os conocíais pues de eso que se llamaba el ecosistema, ¿no? Os habéis encontrado quizás en otras, os habéis presentado, alguno había participado contigo ya en un programa en Culinary Action, ¿no? Por lo que me has comentado. Sí, incluso yo llegué a invertir en su startup, ¿vale? Y otro socio de Unitatea también llegó a invertir en esa startup, por lo que un día en Valencia, en un evento, nos presentamos en conjunto y a partir de ahí pues empezó a construirse todo, ¿no? Que después conocimos a un cuarto socio que nos trajo al quinto. Pues al final hago cosas así que surgen cuando estás en un ecosistema con una visión un poco similar, ¿no? Unitatea, entiendo, tiene un nombre euskérico, ¿no? Entiendo que tú has tenido mucho que ver con el nombre, ¿verdad? Sí, al final lo que a nosotros nos pasa es que justamente para crear un poco todo lo que es la base de Unitatea, venimos, bueno, yo no, pero vienen a Navarra un julio del año 2020, justo un poquito más tarde de todo lo que es el COVID y tal. Y en julio pasamos un fin de semana cerca de Charri, donde empezamos a construir un poco todas las bases del vehículo de inversión, ¿no? Al final lo que nos sucede es que en esa parte, en ese fin de semana, empezamos a definir un poco las bases de lo que queríamos que fuese la marca, la visión, un poco los valores. Y es cuando un poco, después de recoger todo aquello que queríamos recoger, pues yo lanzo una palabra que es Unitatea,
que un poco significaba, ¿no? El concepto de unidad, de unidad de ecosistemas, unidad de ciudades, unidad de comunidades autónomas, unidad de startups y corporaciones de inversión, pues un poco diferentes perfiles de los que estábamos dentro, nos sentíamos muy acorde a eso, ¿no? Y nos gustó el nombre porque nos pareció un nombre un poco más natural, o sea, más original, no, que no venía del inglés, pero que a la vez muchas veces la gente no sabe realmente el significado que hay detrás y eso nos permite pues un poco explicarnos quiénes somos, ¿no? Y el porqué de Unitatea Capital. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí ya montáis todo y nada, arrancáis y además decidís abrir esto a inversores de fuera, no solamente vosotros, no solamente unificáis vuestras inversiones. No sé si, por cierto, metisteis ahí lo que ya teníais cada uno. No. Al final lo que ya veníamos teniendo a título personal lo mantuvimos y ya es a partir del año 2020, mayo, junio, donde todas las inversiones pues ya las vehiculizamos desde Unitatea, ¿no? Ahí entonces, como hemos comentado, somos 35 personas y al fin y al cabo el objetivo era incorporar a gente muy cercana a nosotros, ¿vale? A cada uno de los 5 un poco founding partners, que tuviese un poco perfiles de, oye, que eran CEOs, CTOs, CMOs de startups españolas, que al final nos pudiesen ayudar a evaluar, analizar una startup, incluso a atraer otras startups, y luego gente más quizás del mundo más inversión corporativo, que también nos podía ayudar a darle un contexto de mercado, ¿no? Oye, si la solución que tiene esta tecnología, esta startup, podía llegar a ser validada por una corporación en el cual ellos estaban trabajando, ¿no? Entonces queríamos unir un poco esas dos partes, ¿no? De que era, oye, perfil más emprendimiento, inversión versus perfil más corporación, ¿no? Para validar, oye, de construir una tecnología, de construir campañas de marketing, de captación de clientes, versus en sí la propia validación del producto o tecnología en el caso de que sea un modelo más B2B y SaaS, ¿no? ¿Y qué volumen de fondos habéis conseguido movilizar? Pues es un primer fondo de 750.000 euros, de los cuales hemos hecho ya inversiones por valor te diría la mitad, ¿no? En torno a, bueno, un poquito más, 450.000, ya está invertido en unas 11 compañías y el objetivo es llegar pues a unas 15, 18 pues este año y principios del año siguiente. Ajá. ¿Y estáis ya pensando en un segundo fondo? Bueno, es una conversación que lo tenemos latente, ¿no? O sea, todavía estamos estamos un poquito lejos, ¿no? Oye, todavía ver resultados de este primer vehículo de inversión, pero es algo que no lo descartamos y que irá compasado un poco también con los timings que vayamos marcando con el desembolso total del primer fondo. Vale. Entiendo que todavía no se puede hablar de resultados porque es un fondo muy reciente. Bueno, las primeras inversiones, la primera inversión todavía no lleva 2 años. Le invertimos entre julio y agosto la primera, en septiembre, octubre las siguientes 2. Entonces, bueno, todavía ya vamos viendo cosas, ¿no? De, oye, qué sí funciona, qué no funciona. Está claro, porque en 2 años también te da tiempo a ver un poco si son capaces, ¿no? de seguir escalando y cuáles son. Y en ese sentido, pues está bien ya para ir viendo realmente en cuáles puede tener sentido apostar más y en cuáles ya no tanto, ¿no? Hablabas antes de lo mucho que has aprendido de errores como inversor. No sé si nos puedes contar, no sé si nos quieres contar alguno, John. Bueno, al fin y al cabo, para mí, la clave de todo, y tal y como baso a día de hoy un poco, o sea, todo el aprendizaje que yo he hecho, al fin y al cabo, para mí se basan ahora en 3 puntos para tomar una decisión, que son 3 puntos más a título personal y otros 3 más a título profesional, ¿no? A título personal, te diría, 1, ¿qué es lo importante? Lo importante es encontrar un mercado donde haya datos. O sea, es decir, primero basarse en una decisión basada en datos, ¿vale? Es decir, ¿qué me dice el mercado? ¿Cuán grande es el mercado? ¿Vale? Y esos datos me tienen que ayudar a decidir. ¿Por qué? Porque al principio las decisiones que yo tomaba eran me comparte una startup esta persona y ya porque él va a invertir, ya decido invertir, ¿vale? O sea, tal cual.
sea, no analizabas en profundidad a la compañía, ¿vale? Ahora bien, tampoco empiezo a analizar el business plan, ¿vale? Pero sí, por lo menos, oye, datos del mercado, métricas que tengan, pues bueno, coger los datos y valorarlos, ¿vale? Después, una vez que tienes esos datos, yo siempre he sido una persona muy de intuición, ¿vale? Y a veces me ha ido bien y a veces me ha ido mal, ¿no? Entonces, yo sigo confiando en mi intuición y es como el segundo punto a título personal, ¿no? De, oye, cuando tú tienes datos, tu intuición, ¿qué te dice, no? ¿Qué te dice? Te dice que ese equipo tiene sentido, que ese mercado tiene sentido, que estás en un mercado creciente, estás en un mercado decreciente. O sea, apóyate en los datos para ver qué es lo que tu intuición te dice. Y luego el tercer punto, que es como la decisión final, siempre tiene que estar basado en el sentido común, ¿vale? Es decir, tienes los datos, haz que o sea, sácale jugo a tu intuición, ¿vale? Pero no te olvides que la decisión tiene que tener un sentido común, ¿vale? Y al fin y al cabo, estas tres cuestiones es muchas veces cuando yo completo ahora a día de hoy, ¿no? Una ficha de cada startup y digo, oye, ¿qué datos tengo? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Y qué me dice mi sentido común? ¿Vale? Y con eso construyo como una tesis interna, personal, de por qué creo que sí tiene que invertirse y cuáles son como sus pros y por qué no deberíamos de invertir o cuáles son sus contras, ¿vale? Eso es como a título personal. Y luego a nivel más profesional ya es, oye, analiza muy bien el mercado, que sea un mercado muy grande, muy grande, ¿vale? Después, todas las ideas, todos los proyectos tienen en sí detrás un problema, por lo tanto hay que profundizar mucho en cuál es ese problema, ¿vale? Y si ese problema con los datos es un problema que cubre una necesidad de un mercado muy grande. Y como tercer punto te diría equipo y equipo. Es decir, ¿qué es lo que te transmite el equipo? ¿Es un equipo de un único founder? ¿Es un equipo de más de un founder? ¿Es un equipo completo, con perfiles donde hay feeling con ellos o no hay feeling, ¿no? Porque al fin y al cabo, como entramos en general etapas súper tempranas, si no confías en el equipo, si tienes una mala intuición con el equipo, cualquier cosa al final termina fallando porque tu relación con el equipo se enfría, se aleja, etc, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, no somos inversores en general que nos gusta interferir mucho en la compañía, sí acompañar y estar cerca para que ellos puedan ayudarnos, o sea, puedan pedirnos ayuda todas las veces que quieran, ¿no? Es decir, me pueden llamar todos los días, me pueden escribir cada hora si quieren, yo trato de responder, trato de atenderles siempre que pueda, ¿no? Pero al fin y al cabo es una cuestión de, oye, si tiene que existir un problema, ese problema tiene que llevarme a un mercado muy grande y tengo que ver que ese equipo es clave para conseguir que la startup ganadora parta de ellos, ¿no? De ese equipo fundador. Y esos son un poco los dos aprendizajes clave que me he llevado a título personal de, oye, cómo tomar una decisión versus cómo tomar una decisión también a nivel profesional basado en una estrategia, ¿no? De tesis de inversión. Vale, o sea que como errores sería el basar las decisiones solamente en la intuición. Sí, Única y exclusivamente, quiero decir. No, evidentemente sí, es parte del proceso, pero no la única parte del proceso. sí, no la única, pero al final a día de hoy a mí la intuición me dice mucho de este equipo me gusta o no me gusta. Que luego me puedo errar, y al final es la parte de la intuición, ¿no? Pero ¿qué sensación me genera este equipo, ¿no? ¿Me genera una buena sensación? No. ¿Qué me dice mi intuición? Oye, del mercado nicho, del mercado al cual quieren dirigirse o solucionar un problema, ¿qué me dice mi intuición, ¿no? Que va a haber una oportunidad en los próximos 5 o 6 años o no, ¿no? Y al fin y al cabo es una cuestión de basarse no siempre en la intuición, pero seguir confiando en tu intuición, porque al fin y al cabo tu intuición también se va formando, va aprendiendo, se va educando, ¿no? Con todo el aprendizaje que tú has ido generando, ¿no? Y al fin y al cabo eso es para mí clave, ¿no? Y vale, ya terminando, John, ahora mismo estás además trabajando para Draper B1, Eso es. Draper B1, no sé cómo se pronuncia. Es un gestor conocido, no sé si llamarlo gestor, es una Sí, empresa que es una gestora que tiene un fondo de inversión. Correcto. Entonces,
Trabajas ahí, entiendo que es tu trabajo principal. Unitate A es una parte de tu actividad, pero entiendo que ahora mismo pues, tu trabajo, ya entiende, tu empleador te debes a él, ¿no? Sí, En sí, a en- día de hoy trabajo full time en Draper V1, Ujú. ¿no? Y al final lo que sucede es que en todo este acuerdo de primero Unitatea, después Draper, al final Unitatea, el acuerdo que hicimos con Draper y todo está unido, todo tiene sentido, es que Unitatea ahora es el vehículo de inversión dentro de Draper para invertir en etapas pre-seed, ¿vale? Ah, Porque Draper invierte al fin y al cabo en etapas seed, ¿vale? Es, oye, cuando hay un producto mínimo viable pero no hay métricas, pues se invierte desde el equipo de Unitatea, ¿no? Y ajá. la decisión está en Unitatea. Cuando ya existe un producto mínimo viable, ya hay clientes, ya hay métricas de negocio, pues se invierte desde Draper, ¿no? Entonces yo hago un poco ahora el trabajo de nexo de unión entre Unitatea y Draper como funding partner de Unitatea y como senior associate al fin y al cabo en Draper, ¿no? Que al fin y al cabo es un trabajo similar, pero en dos etapas, en dos estadios de compañías un poco diferentes. Sí, sí, sí. Y Draper, por resumirlo, ¿cómo lo presentaría? Bueno, al fin y al cabo Draper es un fondo de Venture Capital, ¿no? Aprobado por la CNMV, donde al fin y al cabo el objetivo es invertir en compañías en fases seed, es decir, productos mínimos viables y algo de métricas, principalmente en modelos B2B SaaS con cierto componente tecnológico, ¿no? No deep tech solamente, pero sí que es verdad que el enfoque es cada vez invertir en compañías que tengan cierta defensibilidad tecnológica, ¿no? Y al fin y al cabo nos consideramos como un Human Venture Capital porque somos muy personas que venimos muchos de nosotros de emprender, venimos de abajo, es decir, no venimos de un fondo de inversión, de private equity o de un banco, ¿no? O sea, venimos, oye, de emprender, venimos de estar muy cerca de lo que es el ecosistema de startups, de estar en aceleradoras, porque al fin y al cabo Draper durante sus primeros años de vida fue una aceleradora de startups también bajo la marca B-Booster. Por lo tanto, nos consideramos Human Venture Capital porque empatizamos y entendemos mucho y bien a los emprendedores, ¿no? Entonces, nos gusta estar muy cerca desde la perspectiva de lo que te decía de cualquier emprendedor se tiene que sentir libre de llamarme, de escribirme en el momento en el que considere y pedirme ayuda en lo que cree que realmente les podemos ayudar, ¿no? Que luego otra cosa es si realmente les podemos ayudar o no, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos siempre a ayudarles más allá del propio capital, ¿no? O sea, y por eso nos consideramos que somos Human Venture Capital. Ok, muy bien. Y una última pregunta, John. En Unitate A, cuando teníais discrepancias entre los socios, porque entiendo que ya eso ocurre menos al estar dentro de un VC más grande, ¿no? Cuando teníais discrepancias entre los socios, ¿invertíais? Bueno, al Imagínate que final, estáis tres a favor y dos en contra. ¿Qué hacéis? bueno, al fin y al cabo, y esto pasa mucho, porque al ser cinco tenemos la ventaja de que hay una posible mayoría, ¿no? Es decir, 3 versus 2. Al final, a ver, en todos los casos, al principio sí que es verdad que nosotros, para poder llegar a invertir en una compañía, más que 3 por 2, teníamos que estar 4 versus 1, ¿vale? Y eso es un trabajo que internamente los que estamos a favor versus los que están en contra hay que buscar como, o sea, esto es como siempre, ¿no? O sea, al final esto es como política, diría, ¿no? Oye, que ahora estamos hablando mucho, ¿no? De quién gobierna, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Pues es un poco similar, es decir, si yo tengo mayoría, pero no tengo la mayoría reforzada, que es ese 4, ¿no? Claro. Tengo que convencer a alguien que ha dicho en principio que no, porque sí que consideramos que hay que invertir, ¿no? Y en ese acuerdo de convención, o sea, de convicción, pues al fin y al cabo hay veces que ha pasado y otras veces que se ha terminado decidiendo no invertir porque nos hemos quedado en ese 3 y 2. Entonces, bueno, al fin y al cabo es una cuestión de dejar las reglas muy claras desde el principio, tener muy claro cuál es el rol que jugamos cada uno de los 5 en Unitatea y partiendo de esas dos premisas es, oye, si realmente yo estoy tan seguro de que es una buena inversión, ¿por qué no voy a tener capacidad para convencer a uno de los dos que ha dicho que no? Para que se pase un poco a nuestro bando y tomemos la decisión de invertir, ¿no? En principio, casi en todas las ocasiones hemos llegado a acuerdos, menos creo que fue una ocasión, pero que incluso luego había tantas dudas en general, tanto en el sí como en el no,
que al final no fuimos capaces de convencer los del sí a los del no, ¿no? Y eso significa de que realmente no estamos 100% convencidos porque no hemos tenido esa capacidad de convencer a los otros dos, ¿no? Por lo tanto, es una decisión totalmente natural, que lo hemos llevado, la verdad, que muy bien, que nos funciona y que siempre que las reglas del juego estén claras, luego ya cada uno tiene que tomar las decisiones de manera individual primero, pero después pensando también en el bien del fondo, ¿no? Que no es solamente una cuestión propia. Muy bien. Pues nada, John, muchísimas gracias por tu tiempo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a ti. Un placer, José.